Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, estoy lista para empezar a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Acompáñenme, vamos con titulares. Mauricio Macri presume de las nuevas cifras de pobreza y de la creación de empleo. ¿Y cómo lo celebra? Con un nuevo tarifazo de gas. Ecopetrol insiste en que el derrame petrolero de Barranca Bermeja no guarda ninguna relación con el fracking. Nos preguntamos por qué hay tanto empeño en defender esta técnica tan invasiva. En nuestra arista también analizamos las consecuencias ambientales y económicas de este método de extracción. Y la paradoja catalana, la economía crece entre tensiones políticas y sociales. El presidente argentino Mauricio Macri aseguró que su gestión logró avances en la reducción de la pobreza y de la indigencia, y así lo dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa. Muchos números en manos. Ha dicho también que el comportamiento que ha tenido el empleo formal, la industria, la construcción, las obras públicas también es positivo. En este sentido, anunciaba una baja en el desempleo y la inflación, pese a haberse incrementado la precarización laboral y los tarifazos. Vamos a escuchar. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. Y a esto se suman otras noticias también alentadoras. Creció el empleo registrado, creció la actividad económica, creció la industria, creció la construcción de la mano de los créditos hipotecarios y la obra pública. Son buenas noticias. Y estamos en el 7º trimestre consecutivo de crecimiento. Y la inflación está bajando y también baja el desempleo. Ahí escuchábamos a Macri. Atentos a estos anuncios, los argentinos no tardaron en comentar, en cuestionar a través de las redes sociales. Vamos a compartir alguna de esas impresiones. Vamos a leer en principio a Alejandro Berkovich, que justamente con una serie de preguntas dice: ¿bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí. ¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió. ¿Es comparable con 2015? Tampoco, distintas series. ¿Es una baja sostenida? Los datos Index de 2018 sugieren que no. Hablamos de un economista. Ahora, con un tono irónico, Leandro Santoro, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también comentaba: era muy fácil al final, hay que felicitarlo a Macri, que vio claramente lo que nadie antes había visto. Para bajar la pobreza en este país era solo cuestión de aumentar las tarifas, liberar los precios de los combustibles, devaluar, desregular los mercados y subir las tasas. Por su parte, Cristina Brites, diputada nacional, también expresa: en el planeta Macri baja la pobreza, cae la desocupación y crece la industria. En el mundo real, las fábricas cierran, los asalariados mutan en monotributistas precarizados y los comedores comunitarios ya no dan abasto. Lamentablemente, nos toca vivir en el segundo. Y el anuncio de la reducción de la pobreza, además, se da en un contexto bastante peculiar. Aceleración de la inflación, aunque decían lo contrario, el acumulado va de 24,2% en un año, ganándole además la carrera a los salarios y en medio de una discusión paritaria que se ha dilatado. Por su parte, la creación de empleo, como bien lo cuestionaban algunos de los usuarios en sus redes sociales, es precario. Si bien hay una baja del desempleo, se debe al trabajo en negro y monotributistas. Al menos 40%
de los nuevos ocupados ejercen en la informalidad. Deberíamos preguntarnos cómo celebra Macri, porque mientras festejaba con bombos y platillos que por fin, desde que asumió como presidente, la pobreza se redujo, aunque sea un poco en su nivel, su ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunciaba por el otro lado un nuevo tarifazo para el servicio de gas. El aumento máximo es del 40%. El mínimo, en el caso particular de lo que estamos mostrando acá, es del 28% y el promedio en la parte que no corresponde a la Patagonia es un 32%. La Patagonia la tiene a la derecha, montos inferiores en valor absoluto, pero en términos relativos levemente inferiores pero parecidos. Aumento máximo para los de menor consumo del 36% y los de mayor consumo un 29%. Alguien preguntará, ¿los de menor consumo aumentan más que a los de mayor consumo? Es así, los de mayor consumo ya habían visto elevada su factura debido a que antes llegaron a los valores de recuperar los costos de producción. Ahí lo decía muy claramente el ministro Aranguren, los que menos consumen son los que van a pagar más. Es decir, el primer grupo, el que hace menos uso del gas, el incremento será de 314 a 440 pesos. Para el segundo, el aumento será de 958 pesos a 1.269, mientras que los usuarios de mayor consumo pasarán a abonar por el servicio de 2.195 pesos a 2.805 pesos. Entre tanto, también hay un nuevo precio para la garrafa social de gas que va a aumentar 16,75% a partir del 1 de abril y el tubo de 10 kilos que costaba 185 pesos pasará ahora a costar 216. Todo esto, por supuesto, en un contexto de bajas salariales. Y con el retorno de Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda en Chile ya se comienzan a sentir esas nuevas decisiones políticas, ese nuevo orden también económico que viene con esta gestión. Desde el Poder Judicial también ya se han tomado decisiones que van en esa dirección de transgredir el derecho a la gratuidad de la educación superior en el país, algo que han peleado por muchos años los sindicatos y también los gremios estudiantiles. El pasado 24 de enero, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebraba la promulgación de la Ley de Universidades Estatales, que consideró como histórica debido a que su articulado garantizaba la gratuidad de la educación superior. El instrumento, que contó con 102 votos a favor y 2 abstenciones en el Congreso de la República, estipula, entre otras disposiciones, la creación del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, un plan de fortalecimiento de 300.000 millones de pesos a 10 años y la posibilidad de aumento de la matrícula para las instituciones por encima de los límites definidos por la política de gratuidad. Sin embargo, este 27 de marzo y a pocos días de haberse iniciado el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera, 6 de 10 magistrados del Tribunal Constitucional del país declararon la inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que elimina la norma que prohíbe a las universidades incluir entre sus sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro. La polémica decisión ocasionó la inmediata reacción del movimiento estudiantil, que convocó a una manifestación frente al Ministerio de Educación en denuncia de las acciones del Ejecutivo para proteger el negocio de las corporaciones privadas en desmedro del derecho de jóvenes de Chile a educarse. La protesta fue fuertemente reprimida por las fuerzas policiales, dejando un saldo de al menos 16 detenidos, muchos de ellos dirigentes estudiantiles. Ahí lo vemos, imágenes de lo que le espera entonces a Chile a partir de este segundo mandato de Sebastián Piñera.
Continuamos con más informaciones. El gobierno de Venezuela recibió un reconocimiento internacional este miércoles por el éxito que ha tenido el lanzamiento de la criptomoneda venezolana, el Petro. A través de su cuenta en Twitter, el canciller venezolano Jorge Arriaza lo comentaba. La Asociación Rusa de Criptomoneda y Blockchain otorga el reconocimiento al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro por ser pionero en la creación e implementación del Petro, la primera criptomoneda con respaldo tangible. Y ahí justamente coloca las imágenes de la entrega de este reconocimiento que fue recibido por parte del embajador de Venezuela ante la Federación Rusa, Carlos Faría. Y Colombia también quiere ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como otros países, ¿no? Conocemos la OCDE, conocida, se le llama también el Club de los Países Ricos. Sin embargo, la realidad económica del país no está ajustada a las exigencias de esta organización. Según el portal web La República, titula justamente: Colombia tiene menos ingresos tributarios como proporción del PIB que los países OCDE. A Colombia entonces le falta todavía mucho camino que recorrer para llegar a obtener 34,3% de ingresos tributarios como proporción del Producto Interno Bruto, tal y como les sucede a los países de la OCDE. Con exactitud le faltan 14,5 puntos porcentuales. Hasta ahora este porcentaje llega a 19,8. De acuerdo con las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe publicadas por la misma organización y con datos comparados a 2016. El gobierno de Juan Manuel Santos, en su afán de ingresar al club, olvida también que el país está por debajo del indicador promedio de América Latina y el Caribe, que se encuentra en 22,7%, ya que otros países como Cuba, por ejemplo, recauda más que los países OCDE, 41,7%. Ahí otro ejemplo de Cuba para la región. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos iniciando nuestro recorrido 360. Ya venimos. La velocidad con la que la economía catalana se ha superado en los últimos meses, pese a ese aparente éxodo empresarial y a las tensiones en la política institucional, hay quienes dicen que resulta paradójica cómo la economía se mantiene al margen de la política y la actividad productiva comercial sigue su curso. Vamos a ver unos datos. Regional de 2017 que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística sitúan a Cataluña como la comunidad con más potencial económica de España, con un Producto Interno Bruto de 223.139 millones de euros, lo que supone el 19,163 millones absolutos, con 9.373 millones, que suponen una diferencia de 925 millones con Madrid, 3.675 millones con Andalucía y de 5.224 millones con la Comunidad Valenciana. Pero los datos de la evolución del PIB no son los únicos que revelan una evolución positiva de su economía. También lo hace el mercado laboral. Solo Andalucía creó el pasado año más empleo que Cataluña, con 126.300 por encima de los 113.600 nuevos ocupados. No muy lejos de duplicar en ambos casos a Madrid, con 66.200 puestos de trabajo, según la última actualización de la agencia EPA, la encuesta de población activa. En medio de las protestas por los escándalos de corrupción, el Parlamento japonés aprobó hoy un presupuesto récord para 2018, con incrementos significativos en el gasto en la defensa, también
en las pensiones. Vamos a detallar esa partida. 924.336 millones de dólares dispone el Ejecutivo para este año en curso. Las cuentas estatales contemplan entonces un alza en el gasto de defensa de 49.997 millones de dólares, es decir, un 1,3% anual más, y responde a elevar, dicen, las capacidades armamentísticas nacionales. Y en cuanto, pues, por otro lado, al Sistema Nacional de Pensiones, la partida presupuestaria se elevó en 311.896 millones de dólares como medida ante el envejecimiento poblacional. Se estima que la economía nipona este año tenga un crecimiento de 1,8% y se espera también una recaudación de unos 558.896 millones de dólares, un aumento de 2,4% en comparación con el periodo anterior. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta a nuestro segmento de análisis vamos a revisar pues todo el escándalo ambiental que se ha desatado a partir del derrame petrolero de Ecopetrol en Barranca Bermeja y cómo el negocio del fracking pues tiene que ver mucho con esta realidad colombiana hoy día. A partir de la emergencia ambiental que atraviesa Colombia hoy en día por el derrame petrolero de Ecopetrol en Barranca Bermeja, ha cobrado vida nuevamente ese debate sobre las prácticas de extracción de la estatal. Y es que la producción petrolera de Colombia va en franca desmejora, tanto así que se prevé que a la vuelta de 5 años este país se convierta de nuevo en un importador de crudo, lo que volvería además trizas las finanzas públicas. El problema es que en lugar de mejorar las inversiones o promover una economía menos dependiente de las materias primas, el gobierno, a través de sus políticas, solo ha incrementado las amenazas con el fracking. El fracking lleva tiempo ganando espacio en la agenda de Colombia, donde el futuro de la actividad hidrocarburífera se ve cada día más comprometida con esta práctica y sus consecuencias. Ya en 2017, la capital cafetera fue epicentro del tercer encuentro de la Asociación Colombiana de Petróleo, que según la propia definición agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles líquidos y lubricantes y el gas natural. El poderoso gremio que reporta el 10% del PIB anual colombiano se reunió con más de 400 asistentes, entre directivos e inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Todos iban a lo mismo: tramitar permisos para la extracción con el método de la fractura hidráulica. Desde Colombia se les recibió con beneplácito. Funcionarios públicos del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la Cartera de Hacienda y de la del Medio Ambiente, listos para facilitar el negocio del fracking, y las grandes multinacionales del sector, especialmente ConocoPhillips, Exxon, Drummond, Paredes Research, todas con títulos para explotar a través de este polémico método, solo a la espera de que el presidente Juan Manuel Santos defina la reglamentación final para iniciar la operación sobre yacimientos no convencionales y así intentar resolver el déficit de las reservas de petróleo colombiano. Los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia se informan que en este país existen 43 bloques de hidrocarburos con yacimientos no convencionales en los cuales ya se trabaja abiertamente con la técnica del fracking. Vamos a revisar. El documento Q&A, Yacimientos no convencionales, desarrollado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, señala que la estimulación hidráulica se viene utilizando en el territorio nacional
desde hace ya varias décadas, habiendo sido implementada en cerca de 16 campos petroleros por diferentes compañías operadoras, en cuencas geológicas como Piedemonte Llanero, Llanos, Valle Superior del Magdalena, Putumayo, Valle Medio del Magdalena, Catatumbo y La Guajira. De ese total, 6 bloques hacen parte de los proyectos de interés estratégicos para la nación, lo cual significa que están entre las prioridades económicas del Estado. Por eso reciben tratamiento especial para que sus procesos de licenciamiento, consulta previa y compras sean más rápidos. En la Ronda Petrolera 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos entregó para explotación y producción los primeros bloques de yacimientos no convencionales. Ese es el caso de Ecopetrol, empresa que tiene para la exploración y producción en yacimientos no convencionales 3 bloques, 2 en asocio con ExxonMobil. Ecopetrol, que es la primera compañía de petróleos de Colombia, ya ha dado a sus socios estratégicos como ExxonMobil pues rienda suelta para hacer según su antojo en los campos y bloques subastados. Y lo ha hecho además con el beneplácito prácticamente de los medios de comunicación que apoyan abiertamente esta técnica del fracking. Juan Carlos Echeverry, quien es el exdirector de esta compañía, ya ha venido insistiendo desde que estaba al frente de esta empresa, ha dicho que la producción del fracking es esencial y ha sugerido que la producción de petróleo en Colombia podría aumentar de 100.000 barriles diarios a 400.000. Fíjense que el 13 de julio de 2017, Portafolio Colombia titulaba con una cita de este personaje: el fracking es un seguro para la autosuficiencia petrolera, donde se afirmaba que la petrolera colombiana enfocaría sus esfuerzos en la producción de petróleo de esquisto, es decir, fracking, en el Valle Medio del Magdalena. Ahora bien, el 25 de julio de ese mismo año, la FM Colombia recogía declaraciones también del expresidente de Ecopetrol en un evento sobre el tema petrolero que habría sido organizado por otra empresa privada también en Colombia. Y se titulaba Juan Carlos Echeverry: si en Colombia no nos dejan usar el fracking, lo haremos donde nos dejen. Claro que Echeverry ya no es presidente de Ecopetrol, pero el cambio en el liderazgo no ha cambiado esta perspectiva dentro de esa empresa. El actual gerente general, Felipe Bayón Pardo, ha enfatizado el supuesto potencial de la fracturación hidráulica en la región colombiana de Magdalena Medio, desde donde las compañías petroleras extranjeras podrían extraer entre 2 y 7.000 millones de barriles de petróleo no convencional. Pardo subraya el argumento de la autosostenibilidad, sugiriendo que las reservas del condado se duplicarían si solo se extraen 2.000 millones de barriles de petróleo en esta región. Para Pardo, la prioridad número 1 de la compañía es aumentar la producción y esto solo sería posible, dicen, con el fracking. Por ahora vamos a cerrar comentando que el fracking, ese método de extracción que permite obtener crudo tras romper mantos rocosos a gran profundidad, utilizando además potentes taladros con agua a alta presión y que es mezclada con aditivos químicos que generan contaminación y escasez además del agua, también la posibilidad de provocar terremotos. Esta toxicidad ha agitado un amplio debate global al interior de la misma industria por los múltiples efectos negativos que la práctica tiene sobre el medio ambiente, pero especialmente por la poca rentabilidad económica que proporciona a quien lo practica. Ahí entonces nos preguntamos, ¿a quién le conviene la técnica del fracking? ¿A los colombianos o a las grandes transnacionales? Así culminamos este episodio de Impacto Económico, como siempre, agradeciendo la sintonía y recordándole nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.